Tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida nuevamente a esta jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy nos reunimos para nuestro primer encuentro de la materia criminología y antes de dar comienzo a esta clase, me gustaría presentarles al equipo docente que los va a estar acompañando a lo largo de esta capacitación. Fabián Quintero es el responsable académico, es licenciado en antropología y doctor en ciencias naturales, es docente de grado, de posgrado, investigador, es profesor de criminología de la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata, criminólogo del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Junto con Fabián lo acompaña Jimena Cuadrado. Ella es licenciada en psicología y maestranda en criminología, directora de planificación estratégica y empoderamiento ciudadano. Además es directora también provincial de acceso a la justicia y asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y también es docente especializada en el campo de la salud y derechos humanos. Y junto con ellos dos está Ezequiel Castro, que es licenciado en sociología, perdón, y maestrando en políticas de desarrollo por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Además es integrante de la Dirección de Producción de la Información de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Es coordinador de Casas de Día de la gran obra del padre Cajade y es analista en estudios de opinión pública de la consultora Prisma. También es docente. Desde ya de la Escuela Judicial queremos agradecer el aporte, el valioso aporte que vienen realizando curso tras curso a nuestra institución académica. Les damos las buenas tardes, la bienvenida nuevamente. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, gracias por la presentación. Siempre es un placer que nos presenten de esa manera. Bueno, soy Fabián Quintero, digamos, nos acompañan también Ezequiel Castro y Jimena Cuadrado, como ya han comentado. Y la idea es, bueno, nosotros vamos a dictar un curso de cuatro días, que es el curso de criminología, y la idea es que, bueno, nos tengan un poco de paciencia porque es un curso que resume mucha información, ¿sí? Lo que van a notar cuando estemos ya por el tercero y el cuarto de los módulos es que la cantidad de información es mucha, pero nosotros lo que vamos a hacer es tratar de reducirla al mínimo indispensable, es decir, de darles una secuencia troncal de las ideas en criminología y después, digamos, estar abiertos a todo tipo de preguntas que ustedes tengan si quieren profundizar. No vamos a poder profundizar mucho en el área de criminología. Eh, el que haya leído algo de criminología sabe que es vastísima, ¿sí? La criminología. Es un área, digamos, que es prácticamente inabarcable. Bien, una vez dicho esto, les comento que la idea en este curso es que se brinde en una primera parte contenido teórico y tratar de tener una segunda parte de aproximadamente media hora, 40 minutos, en donde pongamos algunos temas en discusión. Esta segunda parte a veces parece de media, como que digamos, está ahí colgada, diríamos, pero es sumamente importante para que ustedes cierren las ideas centrales, digamos, de cada escuela criminológica que vamos a dar. ¿Por qué? Nosotros le vamos a dar con un contenido, digamos, mínimo, y la idea es que ustedes logren diferenciar en el examen cada una de las ideas de las escuelas. En el examen les vamos a plantear algunas propuestas y ustedes van a tener que, digamos, decir si es o no correspondiente con alguna escuela. Por lo tanto, ustedes tienen que tener la capacidad de diferenciarlas, las ideas. Y esto es importante porque la criminología es básicamente teoría y
justamente la teoría a veces se hace difícil a la hora de poder delimitar la idea central de cada una de las teorías. ¿Esto por qué? Porque muchas veces, cuando uno no está muy inmerso en la teoría, utiliza ciertas palabras o ciertos conceptos eh, que muchas veces se originaron en una teoría y cuando pasan a otra cambian de sentido. Por lo tanto, digamos, hay conceptos que son polisémicos, hay palabras que son polisémicas en criminología y hay que tener mucho cuidado también con eso. Bien, eh, eh, para empezar, yo les voy a arrancar con un contenido teórico, pero tengan en cuenta que ustedes en cualquier momento pueden interrumpirme si ven que hay algo que, digamos, no les cierra o les genera muchas dudas. Me interrumpen, se los explico y continuamos con el teórico, así que no hay ningún problema. Por otro lado, una vez que cerremos la parte teórica, pregunten todo lo que necesiten preguntar. Y esto es algo que a veces, digamos, no ocurre en mucha medida, básicamente porque mucha gente por ahí se avergüenza de hacer ciertas preguntas. Acá no hay preguntas avergonzantes, ¿sí? Sobre todo porque el tema es bastante complejo y hay algunos detalles que parecen muy simples y que uno no se anima a preguntar y que son los centrales. Digamos que en la criminología es preferible preguntar lo obvio que preguntar lo complejo. Preguntando lo obvio es cómo les va a ir cerrando el panorama en teoría criminológica. Bien, una vez dicho esto, no sé si quieren comentar algo ustedes, Jimena, que me haya olvidado, o ese, no. Bien, una vez dicho esto, vamos a tratar de iniciar la presentación, como para no demorarla mucho tiempo, y voy a poner la pantalla de compartir y ustedes me dicen si se llega a ver bien o no la presentación. Bien, ¿ven la presentación? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno. No sé si soy yo, pero ahora sí, perdón. Sí, puede ser que haya un delay porque estaba algo abierto. Perfecto. Bien. Bueno, este es el primero de los temas que vamos a ver, que es, digamos, básicamente un tema. Vamos a arrancar con algo muy introductorio para que entiendan qué es la criminología, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, vamos a diferenciar la criminología de algunas otras áreas del saber como para empezar y no confundirnos con otras disciplinas. Primero, la criminología, vamos a decir qué cosa no es, ¿sí? No es ni penología ni es criminalística. Con la criminalística se la tiende a confundir bastante, inclusive, digamos, he visto que se la confunde en ámbitos académicos, se llega a confundir la criminología con la criminalística, y acá hay que plantear una diferencia muy, muy fuerte. También hay que diferenciarla de penología, que es otro tipo de disciplina, es una disciplina que está mucho más afín con el ámbito del ejercicio penal, y vamos a ver, digamos, cada una de estas como para lograr diferenciarlas bien. ¿Qué es la penología? La penología básicamente es un área del derecho, ¿sí? Es un área del derecho que está más preocupada por lo que es la aplicación y la ejecución de penas. Este es un área del derecho importante, sobre todo un área del derecho penal vinculada a la privación de la libertad. Y justamente esta área del derecho penal está muy abocada a algunas preguntas y algunas cuestiones que son históricas en el derecho. Por ejemplo, en el derecho hay una discusión muy fuerte siempre de cuál es el fin de la pena,
¿sí? La penología lo que trata también de entender es un poco esto. No solo cuál es el fin de la pena, sino teniendo una concepción teórica sobre la finalidad de la pena, digamos, hacia dónde apunta la pena, tratar de poner en juego todos los mecanismos teóricos y pragmáticos como para poder entender qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el ámbito de la ejecución de la pena. Eh, Muchas veces se lo confunde con ciencia penitenciaria. La ciencia penitenciaria es un concepto, digamos, mucho más restringido, ¿sí? La ciencia penitenciaria no se preocupa tanto de la discusión sobre el rol o las cuestiones básicas del fin de la pena, sino que directamente está en áreas más específicas como el tratamiento penitenciario. Ya desde una concepción cerrada de la lógica de para qué funciona una pena, ver si funcionan o no algunas cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación de los detenidos. Bien, por esto la penología incluye algunos temas que son bastante cotidianos, como por ejemplo, qué modalidades de detención hay, qué modalidades hay para que una persona de alguna manera se rehabilite, se resocialice y algunos más. Y esa preocupación abarca una parte del derecho, digamos, importante. Ahora, eh, también hay otra disciplina que habíamos comentado que se llama la criminalística, ¿sí? Que la tenemos que diferenciar de la criminología. La criminalística básicamente es un conjunto de saberes acreditados, ¿sí? Eh, de medios científicos, de técnicas científicas, ¿sí? Que permiten, de alguna manera, realizar investigaciones, indagaciones sobre delitos, identificar autores, ¿sí? Y sobre todo, dar un apoyo a los procesos de investigación científica en el marco de un proceso judicial. La criminalística, digamos, está muy volcada a lo que es el derecho penal, pero también hay partes de la criminalística que se desarrollan con un poco menos de profundidad muchas veces, pero lo hacen en el ámbito civil, por ejemplo. Es muy común, digamos, el uso de pericias actualmente en el ámbito civil y la criminalística en este sentido da un apoyo muy fuerte. Bien, ¿qué es lo que ocurre con la criminalística? La criminalística no es un área homogénea, ¿sí? No es una disciplina. La criminalística es básicamente un proceder, una forma de proceder en el ámbito de la justicia, utilizando saberes de la ciencia y saberes de los artes, pero sobre todo cada vez más saberes científicos, para resolver algunas cuestiones vinculadas a la averiguación y a la indagación de algún hecho en particular. Por eso, dentro de la criminalística van a tener muchísimas disciplinas, es decir, más todavía. Cualquier disciplina científica, cualquiera, puede dar provecho a la criminalística. De tal manera de que en un hecho cualquiera, digamos, y ante la intervención de un fiscal, digamos, que un fiscal que sepa básicamente, digamos, de qué se tratan algunas ciencias, se puede trasladar el conocimiento de esas ciencias en virtud de personas que están especializadas y lograr hacer indagaciones que no se podrían hacer de otra manera. Eso hace que un físico, un matemático, un médico, un antropólogo, un químico, cualquiera pueda estar, digamos, brindando conocimientos al área de la criminalística. Bien, y entonces la gran pregunta es, ¿qué es la criminología? ¿Sí? Si no es todo eso, ¿con qué nos quedamos? Sí, nos quedamos con un mundo gigantesco en realidad. Porque básicamente la criminología es una ciencia social, ¿sí?
Es una ciencia social muy heterogénea, muy diversa y compleja. Para algunos autores, la criminología intenta explicar y entender el delito como conducta humana y como fenómeno social, ¿sí? Aunque no para todos. Para otros, básicamente, la criminología debería corroborar teorías del delito a través de procesos de investigación científica. Es decir, es un mecanismo para lograr consolidar teoría y utilizar esa teoría para entender, digamos, lo que es el delito. Y para otros autores, la criminología es una ciencia del crimen y del control social. Cada autor, digamos, va a tener un matiz diferente al hablar de criminología. Y estas aparentemente parecerían definiciones similares, pero son muy, muy diferentes, y sobre todo cuando uno sabe cuál es la postura teórica del autor. Digamos, uno nota que estas 3 o 4, digamos, definiciones son bastante diferentes. Igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a empezar a entenderlo más cuando veamos las escuelas. Hay una definición, digamos, que es de Jacques, que es una definición muy compleja, pero yo creo que es la más abarcativa porque ha tratado de alguna manera, lograr incluir todas aquellas ideas de otros autores que andaban dando vueltas en una sola definición. Jacques define que la criminología es una ciencia que permite conceptualizar, teorizar, investigar y descubrir por qué, cómo y en qué prevalencia existen conceptos, métodos, teorías y hallazgos criminológicos y cómo los hacen. Es decir, la criminología implica muchísimas cosas, no solo, digamos, entender el delito, investigar, digamos, qué es un delito, qué es un crimen, eh, proponer métodos, proponer teorías, y una vez que están propuestas esas teorías, además ponerlas en juego para ver si funcionan esas teorías, incluiría todo esto, digamos. Incluiría todas las definiciones que di anteriormente y un poco más todavía. Por lo tanto, digamos, es una definición muy abarcativa, pero que de alguna manera da una mirada de complejidad a la criminología. Como básicamente la criminología es teoría y la teoría es producción de autores y los autores son en su ideología teórica dependientes de la época y del espacio y del contexto, las ideas de la criminología se agrupan en escuelas. Las escuelas no es que sean, a ver, lugares en donde se ha confeccionado teoría y se continúa reproduciendo esa teoría que se elaboró. Las escuelas son básicamente agrupamientos que se hacen sobre los autores que tienen mucha similitud troncal en sus ideas. Es decir, en una escuela va a haber una serie de autores que en la base fundamental de sus teorías tienen muchas similitudes. Perdón, le hago una consulta, porque Sí. levanté la mano y para que no se vaya sobre el tema. Perdón, sí. Usted estaba diciendo inicialmente que la criminología era una ciencia social. Sí. Y en los apuntes lo tenemos como que Shakes y Wright estaban hablando que la consideraban disciplina. Sí. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con disciplina o con ciencia? Perdón, Sí, nosotros no te vamos a preguntar en base a eso, digamos, te vamos a preguntar más en base a las escuelas. ¿Por qué? Porque esto de que es una ciencia y es una disciplina y es digamos, complejiza bastante porque vos pensás que hay autores que hablan de disciplinas y dan distintos conceptos sobre disciplinas. Y hay autores que hablan de ciencias y hablan de distintos conceptos. Y además, cuando vos lees algunas definiciones de ciencia, tienen más que ver con disciplinas, y cuando lees algunas definiciones de disciplina, tienen mucho que ver con ciencia. Esto es una forma, digamos, porque si yo te pregunto, ¿qué es una ciencia? Y me vas a dar una definición,
que va a estar muy cercana a la de disciplina, ¿sí? Porque es un agrupamiento de ideas, procedimientos, conocimientos y saberes que se reúnen por ciertas características y más o menos es lo mismo. Así que no te preocupes por esa diferencia. Nosotros no Muchas vamos a gracias. indagar Perdón, en eso. pero entré en la duda porque yo digo, ciencia, disciplina, los conceptos en sí son diferentes porque la Claro. disciplina, diríamos, abarca lo más no científico también y la ciencia sí. Por eso fue la pregunta, perdón. Sí, 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 saco la mano. pero si vos, claro, pero si vos, por ejemplo, lo tomás de Kuhn para adelante, Lácatos, por ejemplo, lo que te dicen es que la ciencia no es simplemente la cuestión formal. Hay un montón de saberes no escritos que se reproducen básicamente por costumbre dentro de la ciencia, digamos. Entonces, digamos, es una disciplina, ¿se entiende? Para Kuhn Bien. y para Lácatos. Entonces, bueno, ese es el problema. Por eso no te vamos a meter en ese lío. Bien. Eh, Bien, por esta razón de que, digamos, hay muchos autores que tienen similitudes troncales en sus ideas, digamos, se generan lo que son las escuelas. Y van a escuchar nombres como escuela clásica, escuela positivista, escuela de Chicago. Después vamos a ver cada una de ellas, ¿eh? Pero es como para que tengan una idea de que cuando les hablan de una escuela, van a tener que tener en cuenta que hay algunos conceptos muy fundamentales que se comparten dentro de una escuela y que le dan las características a esa escuela. Bien, eh, como, como las escuelas están conformadas por autores y los autores discuten muchas teorías y, digamos, de alguna manera comparten ciertas cuestiones básicas dentro de esas teorías, ciertas ideas básicas dentro de esas teorías, eh, cada escuela va a tener su propia definición, ¿sí? Sobre algunos términos que son muy comunes, muy comúnmente usados, no solo en la criminología, ¿sí? Como por ejemplo que conceptos como conducta desviada, prevención del delito, crimen, delincuencia, control social, todos estos términos dentro de una escuela van a tomar un sentido, pero si ustedes lo leen en otra escuela van a notar que el sentido es muy diferente. Esto es importante para entender que todo lo que está dentro de una escuela, primero hay cierta diversidad, pero hay una enorme similitud, y todo lo que hay dentro de la escuela y reúne esas ideas centrales es teoría, ¿sí? La teoría es fundamental. Por lo tanto, lo que van a ver es que no se va a poder dar una explicación en términos criminológicos sin la teoría, ¿sí? La teoría es una base fundamental y van a notar, cuando vayamos avanzando, ¿sí? Que esto de la teoría no es trivial, ¿sí? Normalmente uno dice, ah, no, pero ese es un concepto teórico, como si fuese trivial. Las teorías son las que justifican todas las prácticas, ¿sí? Si ustedes le preguntan por qué hicieron algo, ustedes van a contestar con teoría. Yo hago esto por tal razón. Y porque estoy convencido de que si hago esto, eso es teoría, ¿sí? Por lo tanto, digamos, hay que tener en cuenta que para entender a estos grupos de autores hay que entender un poco dentro de ellos la teoría. Un autor que vamos a ver, por ejemplo, ahora se los nombro nomás y les comento superficialmente, pero lo van a ver más adelante, como Edwin Sutherland, es un autor importantísimo del siglo XX. Yo creo que muchos criminólogos dicen que es el más importante del siglo XX. Eh, Brinda una teoría, que es la teoría de los contactos diferenciales, también llamada, digamos, de la organización social diferenciada, ¿sí? Que es una teoría bastante aparentemente simple, ¿sí? Si uno lo lee es muy simple, pero detrás de esa simpleza hay un marco teórico enorme, enorme y hasta yo diría que es espectacular por cómo se reúnen ciertas teorías previas que él ya tenía en esas ideas centrales de organización social.
Escucho un sonido, pero debe haber algún micrófono abierto. Por ejemplo, detrás de la idea de organización social diferenciada hay una serie de teorías como la teoría de la desorganización social. Además hay una serie de metodologías y de ideas vinculadas al interaccionismo simbólico. Hay también, digamos, otras teorías, digamos, que se han denominado teorías del conflicto cultural. Todo eso le da marco a una teoría que es muy simple y que si uno la lee, digamos, por arriba, sin tener en cuenta todo esto, digamos, le parece bastante sencilla. Sin embargo, tiene un sustento teórico enorme de autores precedentes. Y esto lo van a ver en todas las teorías. No existe un autor que haya inventado nada de la nada. ¿Sí? Todos los autores se basan en ideas previas, o para tomarlas o para discutirlas. Y cada nueva escuela que aparece, de alguna manera, aparece en oposición a alguna escuela anterior, siendo muy crítica con la escuela anterior y reposicionándose en una nueva teoría, digamos, que discute la anterior. Bien, para empezar con algunos conceptos básicos, esto que les planteé es un poquito, digamos, la historia de qué, qué es la criminología en términos sustanciales y superficiales. Pero cuando nos metamos un poco más en las ideas de la criminología y veamos idea por idea, digamos, escuela por escuela, eh, va a ser importante que tengan en cuenta que hay ciertos mitos que no deberían tomarlos seriamente. Uno de esos primeros mitos es, por ejemplo, el mito del derecho penal moderno como el derecho más evolucionado o el más perfecto. Para eso les voy a plantear algunas cuestiones desde una mirada más bien antropológica, ¿sí?, del derecho. Eh, en lo que referimos siempre al derecho penal occidental, muchas veces se plantea de que el derecho moderno tiene ciertos rasgos que lo hacen diferente de otros derechos, y algunos de ellos es, por ejemplo, la idea de la legalidad de la pena, ¿sí? Una legalidad de pena que está basada en una seguridad jurídica, en una representación democrática, ¿sí? Y una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿sí?, o ante las normas. Esto, digamos, que de alguna manera ha sido como el pilar de la justificación del derecho moderno respecto de otros derechos. Digamos, vamos a ver que es también un mito bastante aceptado y muy popularizado. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno se interna un poco en lo que es el derecho consuetudinario indígena, lo llamaba en un momento, o lo podemos llamar originario también, ¿sí? Mucho antes lo llamaban primitivo, en el siglo XIX. Cuando vemos este tipo de derechos, que son derechos de otras sociedades, sociedades bastante alejadas culturalmente de la vida occidental, pero sin embargo repartidas en prácticamente todo el planeta, ¿sí? Lo que se ve es que tiene ciertas características que están muy asociadas al derecho penal moderno, ¿sí? Y que por otro lado tiene ciertas características que están muy alejadas del derecho penal moderno. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un derecho que se divide. Tenemos, por ejemplo, un derecho penal, un derecho civil, ¿sí? Estas comunidades no tienen esas divisiones. Tienen una serie de prácticas a las cuales nosotros llamamos derecho, pero que son prácticas comunes básicamente a todas las comunidades originarias. No existe comunidad originaria que no tenga algún sistema de control social, ¿sí? Los sistemas de control social son sistemas humanos, digamos, somos seres que básicamente nos comportamos de forma colectiva, y este comportamiento colectivo, que se da gracias a unas diferencias enormes que tenemos con otros organismos como la actividad simbólica, ¿sí?, hacen que nos organicemos de una manera determinada y que tengamos algo que se parece siempre al derecho.
En las comunidades originarias, una de las características fundamentales es que, como en cualquier otra comunidad occidental, existe un catálogo de comportamientos. Es decir, todas las personas, de alguna manera, aprenden que hay cosas que son aceptables, comportamientos aceptables, y hay comportamientos reprochables o inaceptables, ¿sí? Esos catálogos de comportamientos que tienen todas las comunidades son importantes a la hora de tratar de que la comunidad se reproduzca permanentemente en su orden social, ¿sí? Cuando ocurre algún hecho anómalo, que nosotros llamamos anómalos, que podríamos decir un crimen, un delito o una falta, ¿sí? Esas sociedades entran en un conflicto. Básicamente porque son sociedades que no son de muchos individuos, son sociedades mucho más chicas que las occidentales, y eso genera, digamos, el posible rompimiento de algunas redes sociales, ¿sí? Ante ese riesgo, y es un riesgo que nosotros no entendemos como riesgo en nuestros grupos sociales, pero ellos sí lo entienden como riesgo en sus grupos sociales, básicamente son riesgos porque pueden romper la comunidad. Imagínense si una comunidad, digamos, a ver, somos desde hace aproximadamente, esto se los tiro medio así, ¿no? No quiero que no se los vamos a preguntar en los exámenes, pero hace 2 millones de años que convivimos en cierto tipo de comunidades cazadoras-recolectoras, ¿sí? Digamos, y hace aproximadamente unos 50, 60 mil años que somos una especie que llamamos algo así como Homo sapiens. Homo neandertales y humanos somos lo mismo, básicamente. En esos grupos, cazadores de recolectores, había reglas, ¿sí? Había reglas de parentesco, había reglas, digamos, de comportamiento, digamos, pero eran grupos muy chicos. Fueron grupos muy chicos hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 8.000 o 9.000 años, todos los grupos humanos eran grupos chicos, ¿sí? En algún momento se asentaron, pero hasta ese momento era muy importante, digamos, la cohesión social. Esas reglas eran fundamentales y siguieron siéndolos para muchas comunidades que siguieron siendo o cazadoras recolectoras o tuvieron, digamos, no se occidentalizaron. ¿Por qué es importante esta cuestión de la cohesión social? Porque, digamos, están compitiendo permanentemente por territorios y están compitiendo permanentemente contra la naturaleza, ¿sí? Tienen que obtener recursos. Perder miembros en un grupo chico es perder muchas oportunidades y arriesgarse a estar en desventaja con otros grupos. Por lo tanto, siempre se trató de no perder gente dentro de un grupo. Esto no implica que no haya habido algo que nosotros podemos llamar eh, crímenes entre diversas comunidades. De hecho, nosotros los tenemos ahora en las guerras, más o menos similar. Pero dentro del grupo era importante la cohesión social. Y eso hacía que ante una falta, ¿sí?, se pongan en juego una serie de mecanismos, y esa serie de mecanismos tenían ciertas características. Básicamente características que los convertían en procedimientos delicados dentro de la comunidad y donde participaban muchísimos miembros de la comunidad. Eh, ante, ante una falta, estos mecanismos que se ponían en juego tenían que intentar volver a restablecer un equilibrio que se había perdido con la falta, ¿sí? Ese equilibrio lo que implica es volver a retornar los lazos sociales que se habían roto a un estado aceptable. Digamos que hay hechos que no logran, digamos, ser salvados completamente. Es decir, hay lazos que se rompen en un homicidio o en un delito grave que no vuelven a reconstituirse tal como estaban, pero se tienen que volver a reconstituir de alguna manera como para que la comunidad pueda seguir teniendo una coherencia interna y poder tener relaciones sociales, digamos, satisfactorias. Por lo tanto, era importante
digamos que todos los miembros de la comunidad estén de alguna manera tratando de que este procedimiento sea adecuado. Muchas de estos procesos tenían ciertas características que son bastante diferentes a las que tenemos nosotros en la justicia, que tienen que ver con cómo, primero, cómo se participaba de esos procesos. Generalmente en muchos de estos grupos existía lo que se llama la asamblea, ¿sí? Eh, o, eh, o de alguna manera situaciones asamblearias, podríamos llamarlo, en donde todos los miembros adultos de la comunidad o algunos miembros adultos de la comunidad elegidos por sus características de ser imparciales o de garantizar, digamos, que las cosas se hagan a una justa medida, generaban un procedimiento de negociaciones, ¿sí? Este procedimiento de negociaciones no estaba escrito en ningún lado, ¿sí? Estas comunidades básicamente son comunidades que tienen un derecho de costumbre, un derecho, digamos, que se reproduce por las prácticas y por la oralidad, ¿sí? Es decir, una de las características fundamentales es que para que este derecho siga siendo más o menos similar y siga funcionando de la misma manera, tiene que tener un sistema de reproducción. Básicamente la misma práctica generaba las bases de la reproducción, pero además había una oralidad en términos de cómo se interpreta cada uno de los pasos dentro de ese procedimiento. Esto hace que tengan norma, de alguna manera. Tienen leyes, tienen normas, pero no están escritas. Bien, estas modalidades de poner en juego cierto tipo de prácticas para restaurar los lazos sociales, que llamamos de alguna manera derecho indígena, derecho originario, ¿sí? Tiene ciertas características. Primero, este derecho es un derecho de mediación, ¿sí? No es un derecho, digamos, como el derecho penal moderno. Es un derecho en donde se intenta negociar y esa negociación tiene que ser exitosa. Los intereses del grupo están por encima de los intereses de los individuos que están en pugna, ¿sí? Seguramente cuando hay alguna falta, va a haber individuos en pugnas, y no solo individuos, sino las familias de esos individuos también van a estar enfrentadas, ¿sí? Por lo tanto, digamos, si no tienen una mirada en donde ya no es tan importante lo que les pasa a los individuos ni a las familias, sino a la comunidad entera, digamos, no serían capaces de restituir los lazos que se están rompiendo. Una de las cuestiones es que estos mecanismos de derecho incluían muchísimo la magia, ¿sí? Nosotros creemos actualmente que la magia no está incluida en nuestro derecho y realmente, digamos, cuando uno lo analiza antropológicamente, está muy incluida la magia dentro del derecho. Creemos en muchas cosas que no son corroborables, ¿sí? Bien, además se busca reintegrar el tejido social que incluye a la víctima y al victimario, ¿sí? Y esto, inclusive, tratando de que la persona, digamos, que fue la que rompió la norma, el infractor, ¿sí? Salga en paz consigo mismo de esa negociación. Es decir, que sienta que la comunidad, digamos, fue justa a la hora de imponerle en algunos casos algunas sanciones, pero básicamente son obligaciones las que se les imponen. Un ejemplo, ¿sí? Si una persona por alguna razón, digamos, quizás sin tener una intención, pero mata a alguien o lo hiere mal y lo deja, digamos, muy mal, esa persona, por ejemplo, en muchas de estas costumbres, tenía que dedicarse a alimentar de por vida a los hijos de esa persona. ¿Sí? Era como un derecho restitutivo, ¿sí? Una restitución por el daño que había causado. Eso de alguna manera dejaba a toda la comunidad más tranquila, ¿sí? Y
y permitía volver a tener lazos sociales de alguna manera no tan enfrentados. Ahora, este tipo de prácticas, donde había muchos actores diferentes, implicaba que todos los actores estén muy comprometidos. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de estos procedimientos afectan para mal o para bien a todos los actores de la comunidad. Tanto al infractor como a las familias que estén involucradas o como en el caso que los haya, las autoridades que son las que realizan el procedimiento de negociación, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque si sale mal esto, digamos, se fractura el grupo. Lo más probable es que haya una fractura del grupo. Esto, digamos, históricamente ha ocurrido. Grupos que se fracturan a partir de una, una falta inicial que no fue bien negociada y que termina generando dos comunidades diferentes, por ejemplo. Eso, si la comunidad es grande no habría mucho riesgo, pero en comunidades chicas es, digamos, un riesgo enorme romper una comunidad. Por lo tanto, cuando se imponía un castigo o se imponía una obligación, ¿sí? Esa obligación tenía que tener tal equilibrio de que todas las personas que estaban involucradas salgan satisfechas. Y que para ninguno haya dudas de que el accionar fue justo. Esto hace de alguna manera, si ustedes lo piensan, volvemos nuevamente a la idea, digamos, original de que básicamente el derecho tenía que tener ciertas características, como por ejemplo, digamos, tiene que haber igualdad de todas las personas ante la ley, ¿sí? Tiene que haber actos de justicia garantizados, tiene que haber una cuestión democrática de fondo, es decir, las leyes las hacemos todos y nos corren para todos igual. Esto en la comunidad existía ya, ¿sí? No hay ninguna diferencia con el derecho penal moderno. Bien, hasta acá un poco con este derecho consuetudinario originario o indígena. ¿Hay preguntas? Nada, bien. Cualquier cosa, no hay ningún problema, ¿eh? Si quieren Esto no preguntar. tiene mucha similitud con lo que se llama el contrato social, digamos, en cierta forma se pactaba sobre sin llegar a algo tan específico como el contrato, pero sería un antecesor del contrato social. Sí, en realidad la idea de contrato social es una forma de explicar algo que ya ocurría, ¿sí? Digamos, cuando llegan a la idea del contrato social, lo que tratan de justificar es que es lo que estaban haciendo. Y estaban haciendo algo parecido, ¿sí? Estaban, digamos, vamos a ver para la escuela clásica, ahora lo vamos a ir viendo, que tenían una serie de ideas y de mecanismos, la democracia, la división de poderes y todo este tipo de cuestiones, involucraban un contrato social. El contrato social es esto, es que toda la Exacto, comunidad eso es lo esté que de noto, acuerdo. como que el contrato social Claro. explica esta, digamos, esta teoría indígena que usted estaba diciendo, como para poder de ahí salir a dar lo que inicialmente dijo, se basó sobre una teoría para poder fundar otra teoría en relación al contrato social que él pretendía de Luke. Sí, pero en realidad la cuestión del contrato social tiene que ver con, digamos, porque en las comunidades eh, originarias nadie preguntaba si existía o no un contrato. La idea de contrato viene con el iluminismo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, digamos, el iluminismo es un movimiento muy asociado a, digamos, el poder digamos, que viene acrecentándose desde el medioevo tardío, de sobre todo de los grandes mercaderes, ¿sí? Digamos, cuando empiezan las salidas de América y empiezan a traer, digamos, materia prima de todo el mundo, los mercaderes tienen un poder descomunal y no quieren que los gobernantes hasta ese momento, que eran los reyes, les digan qué es lo que podían o no podían hacer. Entonces de ahí sale la idea de la división de poderes y de ahí la idea del contrato social, pensando en que
por detrás de esta matriz de comportamiento hay un contrato. Algunos autores van a decir, no se necesita plantear que hay un contrato social por detrás de esto. Todas las personas, cuando se organizan, ¿sí?, tratan de vivir lo mejor posible. Esta escuela clásica lo llamó contrato social, digamos, de alguna manera eso, pero porque lo ven bajo la matriz de su momento histórico. ¿Sí? Exacto, perfecto, gracias. Bien. Bien. Para entender un poco qué es lo que ocurre en el derecho moderno, lo que llamamos derecho moderno, vieron que en las comunidades originarias no existía una diferencia entre derecho civil, derecho penal, derecho comercial. Sin embargo, en algún momento se origina una diferencia. Vamos a tratar de entender cómo se origina esta diferencia. Hasta el siglo X aproximadamente, el derecho en Europa, ¿sí?, una vez retirado el derecho romano ya, digamos, cuando quedan básicamente, digamos, a partir del siglo V, VI, el derecho romano desaparece y queda, digamos, un mundo europeo durante prácticamente 400, 500 años, muy fragmentado, con poderes muy fragmentados, con muchos reinos en un equilibrio metaestable entre ellos, ¿sí?, compitiendo, pero negociando, y a la vez tratando de formar vínculos para no entrar en guerra, vínculos comerciales, vínculos filiales, digamos. En ese contexto seguían existiendo un derecho muy parecido al derecho originario, ¿sí?, donde había asamblea de hombres libres. Esto, por ejemplo, existió en Europa, en toda la Europa de origen céltico, existió prácticamente hasta el siglo XII, esta cuestión de tener una asamblea de hombres libres que sea la que determinaba qué era lo que debía hacerse, digamos, con alguna falta. Esto cuando empieza a haber un enorme crecimiento digamos, del poder de algunos reinos, que son capaces de concentrar a otros, digamos, lo que en Inglaterra se llamó la reunión de las tribus, ¿sí? Estaban todos separados, sin embargo comenzaron a reunirse en una única entidad. Esto en Europa comenzó en el siglo XII y se extendió prácticamente hasta el siglo XV, XVI, ¿sí? España, por ejemplo, es un ejemplo bastante tardío. Tenía muchísimos reinados y finalmente se agruparon en uno único reino, digamos, para unos años antes de la conquista de América, ¿sí?, del descubrimiento de América. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a haber campañas militares y políticas para reunir reinos, que muchas veces eran reinos que se reunían por reciprocidad y otras veces eran básicamente producto de la guerra. Para el año 1066, Guillermo el Conquistador, de alguna manera Guillermo el Conquistador es el que reúne todos los reinos que estaban, digamos, separados en Inglaterra, tiene una idea brillante, digamos. ¿Cuál es la idea? Básicamente, en la medida en que cada lugar, cada espacio, digamos, social y político tenga la capacidad, ¿sí?, para tener sus propios derechos y decidir sobre la interpretación de ese derecho, digamos, Guillermo veía un enorme riesgo. El enorme riesgo era que en este lugar comience alguna especie de revuelta que después sea imparable, ¿sí? Por lo tanto, esto ocurría normalmente. Había momentos en que, por ejemplo, digamos, una comunidad se oponía a las ideas de un rey y se armaba una revuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con ciertas cuestiones. Por ejemplo, con cierto tipo de castigos o cierto tipo de impuestos. Esto hizo que Guillermo el Conquistador tome la idea de burocratizar el Estado.
¿sí? Y creó una figura que es la de procurador del rey, ¿sí? Muy parecida al pretor romano, creo que se llamaba, que era, digamos, pero bastante diferente, porque los romanos intervenían en los territorios, pero dejaban sus propias leyes. Cada pueblo tenía su propia ley y ellos de alguna manera vigilaban que no haya conflictos dentro de ese territorio. Guillermo el Conquistador dice, no, directamente, digamos, voy a poner un representante del rey y cuando haya un conflicto de determinadas características que sea muy peligroso, ¿sí? Un conflicto que pueda generar, digamos, rupturas sociales, que pueda generar algún malestar social, va a intervenir ese procurador. ¿Cómo va a intervenir? Bueno, ya los conflictos que superen ciertas categorías y que sean muy peligrosos, no van a ser conflictos que pueda resolver la Asamblea, ¿sí? No van a ser conflictos que se puedan negociar, ¿sí? Por lo tanto, ese conflicto no va a ser entre partes, va a ser un conflicto contra el rey. Esto hace que la figura del procurador sea importantísima porque es el representante del rey en ese territorio. Por lo tanto, cualquier conflicto que haya superado ciertas características, vamos a hablar en este caso ya de algo parecido al derecho penal, ¿sí? Va a dejar de ser un conflicto entre partes, va a recibir un nombre diferente, y a esto se lo llama expropiación del conflicto, ¿sí? Y va a entrar en la órbita administrativa. Ya, digamos, no va a depender de las partes, de la víctima y del victimario. Este procedimiento genera dos cuestiones. Primero, básicamente una expropiación de poder, ¿sí? De la capacidad administrativa del Estado para, digamos, tomar algunas decisiones. Y por otro lado, la necesidad de generar un sistema de justificaciones que permita eso. Y acá es cuando paralelamente se inician los expertos en las áreas del derecho, ¿sí? Las primeras universidades se dan en ese momento, en el siglo X, siglo XI, son las primeras universidades y son de derecho, ¿sí? Después, digamos, algunas otras universidades fueron incorporando otras disciplinas, pero el derecho es como el fundamental en ese momento. Y por último, genera lo que se llama el ius punendi, digamos, la característica de un Estado que es el único que puede generar punición. Nadie puede castigar más que el Estado, ¿sí? Esto cierra finalmente lo que llamamos derecho penal moderno, ¿sí? Y desplaza a la víctima del reclamo durante siglos. Digamos, la víctima va a volver a ser nombrada muchísimos siglos después en un reclamo y elimina las asambleas de los hombres libres, que en un inicio son asambleas de los hombres libres y posteriormente quedan como rezagos de poder en las comadronas. Digamos, muchas mujeres de muchas aldeas, cuando ya no están las asambleas de los hombres libres, siguen teniendo cierto poder de decisión sobre algunos conflictos. ¿Por qué? Porque las comadronas eran mujeres que sabían de medicación, curaban, traían a los hijos al mundo y decidían por un montón de otras cuestiones. Entonces eran personas enormemente consultados por la misma comunidad para tomar decisiones. Ahí es cuando la Inquisición, después de eliminar a las asambleas de los hombres libres, va por lo que denominó las brujas, ¿sí? Y trata de disolver ese último poder que queda en la comunidad. Bien, entre 1350 y 1500 comienzan a surgir las ideas de la cosa pública, como diríamos ahora, de las cuestiones públicas, es decir, ideas teóricas sobre lo público. Por eso es que también el derecho penal necesita encontrar un ancestro, ¿sí? Necesita justificar su existencia en un ancestro y lo justifica en el derecho romano. Los derechos romanos ya hablaban de la cosa pública, la cuestión pública, entonces se toman muchas de las áreas del derecho romano como si fuesen, digamos, el abuelo del derecho moderno.
y tratan de alguna manera, de tomar esas ideas del derecho romano como para construir, digamos, una teoría del derecho moderno. Y empieza a plantearse la historia de una entidad, ¿sí? La existencia de una entidad que no tiene ni forma ni tamaño, que es el Estado, ¿sí? El Estado empieza a ser nombrado como una entidad real y existente. Esto, por ejemplo, se ve en la obra de Maquiavelo, El Príncipe, ¿sí? Es una de las primeras obras en donde se plantea esta entidad del Estado como algo, digamos que si bien no se percibe, es algo concreto, tan concreto como cualquier cuestión material. Eh, Hay otros autores que también empiezan a plantear esta cuestión del Estado. Algunos lo relacionan al rey o a la autoridad real, otros no tanto. Hobbes lo plantea, digamos, como un concepto claro de, digamos, la- las capacidades y las obligaciones que tiene una entidad, digamos, que depende del rey. Y sobre todo que es una responsabilidad enorme porque para Hobbes, básicamente los humanos, si no teníamos un poder por encima que nos organice y de alguna manera nos mantenga a raya, nos mataríamos entre todos. Esa idea de Hobbes se mantiene básicamente hasta la actualidad en algunas ideas criminológicas. Bien, eh, una vez consolidado este poder de los estados, ¿sí? Con reinos gigantescos ya comparado con lo que ocurría en el medioevo, ¿sí? Estados enormes y complejos, con soberanos con muchísimo poder, ocurre algo, digamos. Europa se expande al mundo, ¿sí? Ya para 1200, 1300 de alguna manera Europa estaba tratando de expandirse comercialmente al oriente, ¿sí? Pero con el descubrimiento de América cambia todo, ¿sí? Primero con el descubrimiento de América y muy poquito después con la posibilidad digamos, de circunvalar África y llegar al oriente por vía marítima, hace que cambie completamente el panorama de Europa. Como les comentaba hace unos minutos, digamos, las personas, digamos, que estaban a la cabeza de los movimientos comerciales adquieren muchísimo poder, en muchos casos poderes paralelos a los propios reyes, deciden que paulatinamente que tienen cierto tipo de derechos a tomar decisiones y esos derechos a tomar decisiones no estaban siendo vistos por los monarcas y comienzan ahí algunos litigios. Esto genera la idea de la división de poderes, ¿sí? No le dicen al rey que no debe existir más. Lo que le dicen es, no vas a tener todo el poder, ¿sí? Perdón, tengo la garganta media. Y esto hace que toda la perspectiva política cambie notoriamente y con eso, digamos, la percepción del mundo, ¿sí? Cuando nos cambian las ideas políticas, nos cambian la forma en que concebimos el mundo. Y se inicia lo que se llama la Ilustración, un momento en donde se empieza a pensar la separación de la Iglesia del Estado, por ejemplo. Se empieza a pensar, digamos, en ciertos poderes separados del monarca, que no tenga esos poderes, como por ejemplo el de armar las leyes. La confección de las leyes ya no le pertenecen al monarca, sino le van a pertenecer al pueblo. Y este tipo de cuestiones cambia todo el equilibrio y hacen que haya una idea muy cambiada de los roles del Estado, ¿sí? En esto va a entrar también la cuestión de para qué tenemos un Estado y para qué tenemos los poderes. Y acá comienza una idea de los poderes del Estado desde la racionalidad. Si tenemos un poder, ese poder debe servir para algo y ese servir para algo implica racionalidad. Digamos, el poder no se puede usar despóticamente, van a decir, el poder tiene que tener un sentido y ese sentido
justificaría al mismo poder. Por lo tanto, es la racionalidad la que justificaría el uso de cualquiera de los poderes. Esto va a permear con otras cuestiones que tenían que ver con el derecho penal, que tiene que ver, por ejemplo, con la justificación de la pena. Ya la pena no va a ser un castigo irracional. Digamos, la racionalidad va a permear y va a entrar en todos los ámbitos. Entonces, la pena tiene que ser algo racional. El castigo tiene que tener algún sentido. Y acá es cuando empieza la idea de la ilustración, de que todo lo que está ocurriendo, digamos, en las prácticas del Estado y las prácticas de poder tiene que tener racionalidad. Para este momento ya habían ocurrido en muchos lugares ciertos ensayos de prácticas que permitían hablar de algo vinculado al derecho penal y a la punición con ciertas características. Por ejemplo, una de las cuestiones más claras de cambios de épocas es que se va a dar un poco más adelante, se va a dar después de la Revolución Francesa, pero que ya un siglo antes ya estaba enormemente discutido por los políticos, es la cuestión del castigo. ¿Sí? La cuestión del castigo, la cuestión de la pena. ¿Qué significa la pena? ¿Para qué sirve la pena? En este marco de racionalidad uno tiene que pensar, ¿para qué sirve la pena? Y si el castigo en sí mismo, digamos, tenía algún sentido. Por lo tanto, empieza a pensarse en qué es lo que debe hacer el derecho penal a partir del castigo o alguna actividad racional que se parezca al castigo. Y empieza la idea de la prisión. ¿Sí? Uno de los antecedentes de la prisión es la Casa de Disciplina y Trabajo de Holanda, ¿sí? En donde, básicamente, en un contexto de una industrialización incipiente, básicamente dada por concentración de muchos artesanos en ciudades que estaban empezando a tener, digamos, como un mecanismo, digamos, de procedimientos ya casi industriales. No es la gran industria, pero ya empieza a haber procesos industriales y por lo tanto concentración de personas en determinados tipos de lugares, empieza a haber también la presencia de vagos. Los vagos aparecen con la industria, ¿sí? Personas que se mueven de un lugar porque ya son erradicados de otro lugar, de su lugar originario, que generalmente eran alguna comarca agrícola, y van como trabajadores a algún lugar más poblado, alguna ciudad o pueblo grande, y al quedar sin trabajo quedan deambulando como vagos. Estos vagos eran muy mal vistos, ¿sí? Y se empezó a considerar que algo que había que hacer con ellos. En Holanda se les ocurrió generar la Casa de Disciplina y de Trabajo, eran de alguna manera detenidos, esas personas se les enseñaba a trabajar y el trabajo los redimía. Es decir, si pasaban un tiempo en la casa y cumplían con todas las normas, después quedaban liberados. Eran casas de trabajo, eran lugares que tenían lugares de residencia, ¿sí? En donde había muchas personas detenidas, como si fuesen pabellones, y después tenían horarios de trabajo, en lugares en donde accedían a las tareas laborales y después volvían al dormitorio. Esta característica es muy similar a lo que después se dio en la prisión moderna, ¿sí? Esta idea del trabajo y la redención parte de este momento, ¿sí? Y comienza a replicarse en muchos otros lugares y termina siendo una idea muy generalizada para fines del siglo XVIII. Un comentario al margen con respecto a esto. Esta cuestión de la detención, si bien uno cree que siempre estuvieron detenidas las personas, digamos, de hecho, en los procesos penales siempre hubo personas detenidas, la detención era por otros motivos, ¿sí? Inclusive los romanos detenían a las personas antes de ser juzgadas y de ir a las galeras, por ejemplo, o de castigarlos de alguna manera. Pero el castigo, que era el procedimiento final, era lo que terminaba lo que llamaríamos ejecución de la pena. En el proceso
básicamente judicial, era donde se daba la detención. Se daba la detención para que no se escape, ¿sí? Es muy parecido a lo que llamamos hoy prisión preventiva, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esa idea de detenerlos era una idea que implicaba dos cuestiones. Una es la seguridad de que no se escape. Y otra, que la seguridad no era para castigo, porque se suponía que todavía no había sido juzgado, ¿sí? Por lo tanto, era un mal necesario, se lo veía como un mal necesario en ese momento. Esto cambia notoriamente para el siglo XVI y XVII, y para el fines del siglo XVIII tenemos la idea de una prisión para castigo, ¿sí? Un lugar en donde la gente va a estar encerrada por determinada cantidad de años y eso va a constituir el castigo asociado al delito que cometió. Bien, en este marco ya estamos prácticamente en lo que se denomina la escuela clásica, ¿sí? ¿Qué es la escuela clásica? Básicamente es una serie de ideas, de procedimientos y sobre todo de autores, ¿sí? Que plantean el derecho penal moderno y sobre todo algunas cuestiones vinculadas al derecho en general, digamos, que tienen que ver básicamente con la idea posterior de las revoluciones, que es la división de poderes, la racionalidad. Todo este vínculo genera una serie de pensadores, ¿sí? Que vamos a llamar la escuela clásica. La escuela clásica es muy amplia, pero vamos a tomar algunos de los autores que son los prototípicos. Seguramente muchos de esos autores ustedes los vieron cuando cursaron Derecho en grado académico. Uno de los autores importantes es Montesquieu. Es un autor importante porque fue un autor que se animó varias décadas antes de la Revolución Francesa a hablar de la división de poderes, ¿sí? Es el primero que consolida por escrito la idea de la división de poderes y qué significaba esa idea de división de poderes. Esa idea de equilibrio de poderes. Básicamente, si ustedes ven las fechas, el espíritu de las leyes, que es el texto que él escribe, básicamente hablando de esta división de poderes, es de 1748. ¿Saben cuál es la fecha de la Revolución Francesa? Básicamente 40 años después, ¿sí? 1789. 40 años antes estaba planteando esto y realmente, digamos, es un autor que se jugó el pellejo en esto. Montesquieu, si bien muchos de los otros autores van a ser contractualistas, van a asumir esta cuestión del contrato social como si fuese un prerequisito para vivir en sociedad, Montesquieu va a decir que no es necesario plantear un mito originario sobre que todos firmamos un contrato de alguna manera, aunque no sea escrito, sea tácito, digamos, porque básicamente, digamos, no se necesita justificar algunas cuestiones que son derechos naturales que tienen que ver con la capacidad de todas las personas de entender que todos tienen derecho a vivir, que todos tienen cierto tipo de derechos y libertades, digamos, no se necesita basarse en un contrato. Sin embargo, muchos otros autores sí van a tender a eso. Montesquieu plantea esto porque también creo que es un poquito del legado medieval que le toca a Montesquieu. Entendía que, digamos, las negociaciones eran la base de un poder equilibrado, ¿sí? Que tenían que haber muchas partes para que un poder sea equilibrado. Y esta capacidad, digamos, de equilibrio de poderes tenía que estar representada en todos los ámbitos, ¿sí? A esto se lo llama organicismo, ¿sí? Es decir, el cuerpo social tiene muchas partes, todas estas partes están interactuando unas con otras y en esa interacción, en ese equilibrio de poderes, se logra lo mejor, digamos, que es que todas las personas sean felices, que puedan tener derechos, que puedan acceder a los recursos. Y esto va a incluir
también aquello que llamamos penalidades, ¿sí? Va a plantear que si todo está dentro, todo el cuerpo social está dentro de esto, también los criminales están dentro de este cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre las penas y los delitos. No se le puede dar cualquier pena a cualquier delito. Y acá empiezan las ideas de los códigos, digamos que se van a sustanciar muchas décadas después. Otro de los autores importantes es Rousseau. Rousseau escribe, que este lo deben de conocer, El contrato social, es una obra, digamos, clásica, es un clásico, El contrato social, y básicamente, basado un poco en las ideas previas de Montesquieu, avanza un poco más con la idea de que, bueno, básicamente esta cuestión de organizar los poderes implica también tener órganos que generan las leyes, que para Rousseau eran una de las más importantes, porque vamos a tener, digamos, un poder que ejecuta las leyes, un poder que hace la administración general del Estado y un poder que desarrolla las leyes. Y ese poder, en donde se desarrollan las leyes, es donde se ve prácticamente más, en forma más cruda, lo que se llama contrato social. ¿Sí? La negociación de todas esas partes para que todos seamos felices, que todos vivamos bien y, digamos, y pensando en el bien de todos y no en el bien de unos pocos. ¿Sí? Esto va a estar reflejado en el accionar de las cámaras de legisladores. Los legisladores van a ser personas que tienen que de alguna manera tener ese espíritu para que se logre, digamos, que la sociedad viva lo mejor posible. Y va a decir también una cuestión importante que generalmente, digamos, se termina olvidando, siempre se termina olvidando esto que dijo Rousseau, que dice, cuando digo que el objeto de las leyes siempre es general, quiero decir que la ley considera a los súbditos como un cuerpo y las acciones en abstracto, nunca un hombre en particular, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las leyes no se hacen para personas, no se hacen para grupos, ¿sí? No se hacen se hacen para todos, va a decir. Todos son sujetos de las leyes. Por lo tanto, no va a haber una ley para una persona, una ley para determinado tipo de grupo que tenga un tipo de interés determinado. Esto, digamos que es una lucha permanente, porque, digamos, cuando uno ve las leyes, muchas veces las leyes escapan de este marco. Es un principio fundante de lo que es la República. Bien. Otro de los autores, digamos que este lo deben de conocer muchísimo porque es lo que llaman la piedra angular del derecho penal, ¿sí? Que es Cesare Gonessa, becaria o becaría para algunos. Es el autor que escribió el famoso texto de los delitos y de las penas en 1764. Este es un documento, digamos, que es la base de todo el derecho penal moderno. Cuando lo leen, se dan cuenta de que acá está todo, básicamente, el embrión del derecho penal moderno. Todo lo que es el derecho después y todo lo que se transforma ya estaba de alguna manera en este texto. Escribe muchos otros textos, ¿sí? Como, digamos, elementos de economía pública o algún otro texto, varios textos más. Pero este es el más importante. Y este es un texto que ustedes tienen que leer, ¿sí? Basa sus concepciones vinculadas al derecho en algunas cuestiones que ya habían nombrado algunos otros autores, que es el principio de utilidad, ¿sí? Vinculado, la utilidad siempre va a estar pensada en términos de racionalidad, ¿sí? En estos autores. Y básicamente es un autor que considera el contrato social como la base de la libertad, ¿sí? Es uno de los autores que va a plantear, digamos, que en cierta medida el contrato social nos hace perder libertades, ¿sí? Pero nos hace ganar muchas más cosas, ¿sí? Un contrato social quita
alguna libertad, pero permite un montón de otras cuestiones que no podrían darse sin ese contrato social, que son seguridades, que son garantías, ¿sí? Por lo tanto, todos los individuos eh, adherimos a ese contrato social sabiendo que perdemos ciertas libertades. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bien. Una de las cuestiones más genéricas que tienen estos autores es el grupo de ideas que están manejando, ¿sí? Algunas de las ideas son, por ejemplo, son ideas liberales de ese momento, digamos. No, digamos, a ver, los liberales de ese momento no se parecen mucho a los liberales de ahora, básicamente porque querían división del Estado, querían república, ¿sí? Eh, pero tenía una noción liberal del Estado. Esta noción liberal del Estado es la herencia de estos otros movimientos previos de desvinculación de poderes para poder comerciar tranquilamente, sin que el rey se entrometa, por ejemplo. Y dentro de estas ideas liberales estaba la máxima felicidad para el máximo número de personas posibles, ¿sí? Esto estaba muy basado en el contrato social. El contrato social adherimos porque nos debería garantizar la felicidad, ¿sí? Y esto también implica cierto tipo de medida de la pena, por ejemplo. Digamos, cuando hablamos de que el bien es común y es para todos, dentro de ese bien también entrarían lo que es la modalidad de la pena. Es decir, no puede haber penas que sean desmesuradamente crueles, justamente porque van en contra del principio de esta concepción liberal. Y esto para muchos autores, no todos, ¿sí? Implicaba un ideario del contrato social donde, por ejemplo, era imposible la pena de muerte. Aunque algunos autores del contrato social estaban de acuerdo con las penas de muerte, la mayoría no. Pero la mayoría no estaba de acuerdo porque lo que planteaban era quién va a ser partícipe de un contrato social donde su vida está en juego, ¿sí? Entonces era como una contradicción para la mayoría de los autores. Bien. Y vamos a ir un poco a lo que es los principios de esta escuela clásica. Resumiendo un poco todo lo que lo planteado hasta ahora, hay tres conceptos que son claros en los principios de la escuela clásica, que son la humanidad, la legalidad y la utilidad, ¿sí? Los tres de alguna manera están todos enlazados por la racionalidad, ¿sí? La racionalidad implica también humanidad para estos autores. Hay una racionalidad humanista, de alguna manera, ¿sí? La racionalidad también tiene que ver con la legalidad, ¿sí? Y con el principio de utilidad, de que si pongo en ejecución o pongo en práctica algún poder, ese poder debe ser útil, ¿sí? Algo que de alguna manera se fue perdiendo en el ideario a lo largo, digamos, de los siglos siguientes. Y varias cuestiones que tienen que ver básicamente con la idea del crimen y del delito, que es lo que más nos va a, o es en lo que más nos vamos a concentrar, diremos, que tiene que ver con cómo veía el crimen y el delito esta escuela. Básicamente, para la escuela clásica, una escuela con una concepción política, ¿sí? Ustedes piensen que viene de la división de poderes, de la legislación, de todo este tipo de cuestionamientos. Eh, es una escuela que, si bien es racional, digamos, sabe que todos los acuerdos son acuerdos políticos, y eso es el contrato social, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, todos decidimos estar en el contrato social o no estarlo, ¿sí? Esta base fundamental
es la que se plantea en la escuela como racionalidad. ¿Sí? Todas las personas somos racionales, somos seres pensantes y tomamos decisiones. ¿Sí? Por lo tanto, somos libres de elegir. ¿Sí? La razón nos da la libertad de elegir. No somos como, por ejemplo, serían otros animales, van a plantear en ese momento, en que no son capaces de elegir. Es la racionalidad la que nos permite elegir y esta racionalidad está en la base de lo humano. Por lo tanto, digamos, es una cuestión fundamental entender que el delito es algo que se elige. Esta escuela plantea que hay una cuestión política en el delito, una política colectiva, pero también una cuestión política individual. Si yo cometo un delito y estoy rompiendo el pacto o, digamos, el contrato social, lo hago sabiendo, lo hago con voluntad, y esta voluntad es racional, ¿sí? Por lo tanto, yo sé lo que estoy haciendo. Esto es un concepto importante porque nos va a diferenciar enormemente de lo que va a ser la escuela que sigue, que es la escuela positivista. Entonces, en estos términos de racionalidad, de elección y de libertad para elegir, se va a decir que no hay nada que distinga al hombre delincuente del que no lo es. ¿Sí? No hay características diferentes en un hombre delincuente que en un hombre que no cometió un delito. Todos los hombres son cualitativamente iguales. Lo que los diferencia es la decisión. Tomaron una decisión, algunos de preservar el contrato social y otros de romperlo. Y esto va a significar que hay un montón de otras cuestiones que también van a tener su modalidad y su teoría de cómo deben ser las cosas. Una, por ejemplo, es la ejecución de la pena, ¿sí? La ejecución de la pena tiene que estar basada en la utilidad, ¿sí? En convencer a esa persona, digamos, que cometió el delito voluntariamente, de que no vuelva a cometer un delito, ¿sí? Este es el principio que todavía utilizamos para cuando hablamos de tratamiento penitenciario, ¿sí? Que debe haber una proporcionalidad del delito y la pena, ¿sí? Esto es fundamental también para esta escuela. Esto van a ver que lo van a encontrar de esta escuela clásica en adelante en prácticamente todos los códigos penales. Y esa proporcionalidad no solo va a tener que ver con el monto, sino con la forma. Hay modalidades de pena que son, por ejemplo, una, digamos, detención, ¿sí? Pero hay otras modalidades de pena que son pecuniarias, ¿sí? Se les cobra una multa, ¿sí? Entonces, digamos, esas modalidades van a tener que ver también con el principio de racionalidad. Y una cuestión fundamental va a ser la de generar modificaciones que se fueron dando desde 1790 en adelante, y es muy claro en 1830, una modernización de las penas para hablar de eficacia, ¿sí? Esta racionalidad va a plantear que si yo confecciono alguna modalidad de pena, tiene que ser eficaz. Estas son las discusiones que todavía llegan a nuestros días, ¿sí? La cuestión de la eficacia de la pena, por ejemplo. Y algunas cuestiones paradigmáticas. Esta escuela considera el delito como un concepto jurídico, ¿sí? No como un fenómeno natural, ¿sí? Es por esto que plantean el pacto social, ¿sí? Tiene como base el liberalismo del Estado, ¿sí? Una base liberal, digamos, que permeó prácticamente toda Europa y todos los territorios que dominaba Europa en ese momento, y tiene también como base la cuestión de que el derecho penal se justifica básicamente en la defensa social, ¿sí? El derecho penal lo que trata de evitar es un mayor daño al cuerpo social. Y toda actividad que genere el derecho penal en sus prácticas tiene que estar apuntado a eso, ¿sí? A tratar de que la sociedad viva lo mejor posible.
Por lo tanto, ahí van a ver que empieza a haber una teoría de justificación del derecho penal en base a qué es lo que hace el derecho penal. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos un poco con la escuela clásica. ¿Entienden los conceptos centrales de la escuela clásica? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Ven algo de esta escuela en alguna característica actual de la legislación penal, por ejemplo? Lo que hace la proporcionalidad de la pena es muy actual. Claro. Sí, claro. Cuando se habla de Eso es proporcionalidad de la pena hay básico. una discusión grande. Claro. Se ha Sí. mantenido desde antaño hasta la actualidad. Y en cuanto a la eficacia, también se busca eso, que tenga una resocialización, que tenga una utilidad, que se pueda lograr. Está mal decirlo, pero hay como una forma de poder a las personas introducirlas de nuevo en la sociedad. Y eso es medio conflictivo la forma esa de decirla, pero bueno, es como Sí, la los base de lo términos que que se se está usan, planteando. resocialización, ese tipo de términos. Claro, que es como si alguna vez no estuvo en la sociedad y hay que volver a integrarlo. Exacto, es como que es conflictiva la forma de decirlo, pero bueno, es como que fue parte de un extraterrestre que llegó a la sociedad, lo pusimos en el servicio penitenciario y ahora lo traemos. Bien, buena aclaración. ¿Alguna otra cuestión? Ahí en el chat, Agustina A Salvi ver, dice no que lo vi. Lombroso habla sobre esto último que estabas hablando vos. Ahí se está adelantando un módulo. Ah, bien. ¿A qué te referías? Porque no te vi en el chat y no vi el momento Fue en que sobre el lo final, pero si pusiste. querés, Agustina, querés ampliar, fue sobre el final, recién lo escribió, pero no Ah, sé exactamente a qué se refería tampoco. No, hola, ¿cómo Ahí andan? está. Hola. hola, ¿cómo te va? No, en realidad era el principio de la introducción donde hablaba de este tipo de lo que implica la criminología, el estudio también de determinados perfiles, que hablaba mucho Lombroso en esa época, en este del perfil de la persona, ¿no? Del imputado, o con ciertos perfiles que muchas veces tenían que ver con un perfil más patológico o estereotipado de la persona a la que se la persigue, ¿no? En términos más de política criminal. Y solamente eso era un comentario que Sí, hizo usted al principio, como una pequeña introducción que me hizo acordar a la teoría del Lombroso y demás. Pero sí quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a esto de la escuela clásica. Digo, creo que esto, lo del contrato social y las leyes, creo que un poco de esta política liberal que vemos actualmente tiene un poco que ver con esto, ¿no? De nuevamente retomar estas ideas del contrato social, que somos todos iguales ante la ley, que el castigo como forma también de resolver en conflicto, esa mirada tan punitiva, digo, me parece que hay un poco de la escuela clásica que vuelve nuevamente a la actualidad. Más allá de la cuestión penal, del derecho penal en sí, creo que en general hay toda una mirada nuevamente de esto, de la perspectiva de lo que es el Estado, ¿no? Y a quién debe castigar y cómo y de qué manera. Sí. La cuestión es que cada vez que surge alguna idea, digamos, nueva, esa idea queda. Queda en el sustrato, y a pesar de que esté dominada por otra en algún momento temporalmente, en algún momento vuelve, digamos, y entonces empezás a tener en lo que es el derecho occidental cada vez más complejidad en la discusión. Y quienes no entran en esa complejidad se quedan medio afuera, ¿sí? Nosotros nos quedamos afuera durante décadas, digamos, mientras algunos países, digamos, europeos avanzaban, por ejemplo, con la posición de la víctima, nos quedamos bastante afuera, y recién ahora, muy recientemente, entramos a entender que la víctima tenía capacidad de negociación dentro de un proceso penal. Lo loco es que si vos ves el Código de Derecho Penal, el Código de Derecho Penal del 22 ya incluía esa posibilidad, pero nunca se usó. Estaba la posibilidad de que digamos,
la persona, digamos, que se había sentido injuriada tenga alguna posibilidad de interacción. Pero no se discutió, se volvió a discutir recientemente y en base a algunas cuestiones que vinieron de, digamos, discusiones, por ejemplo, del derecho penal indígena, en donde la víctima negocia con el victimario. Y en esa negociación es muy parecido al derecho civil. Si alguno está en el derecho civil, digamos, ve que en el derecho civil no hay expropiación del conflicto. No hay alguien que dice, no, esto que pasó se llama de determinada manera y se trata de determinada manera. Que pueden decir, bueno, a ver qué pasó, discuten entre ustedes, vamos a ver a qué podemos llegar, qué tipo de negociación. Bueno, y esto está como siempre dando vuelta. Cada vez que viene una idea, digamos, a veces se apaga un poco, pero está, digamos. En este momento tenemos un poco de todas las teorías. Claro, ahí un poco, disculpa, Sí, Agustín, dale. yo en realidad el chat lo vi recién, pero ahora que veo el horario me apareció recién, pero bueno, lo habías escrito al principio, entonces por eso no entendí al final. Y también retomando lo que dijo Carla al principio también, para pensar un poco en la complejidad de la criminología, que hay autores que ni siquiera hablan de la criminología como disciplina o como ciencia, sino como criminologías, como la multiplicidad de las criminologías, que ni siquiera hay una sola criminología, y también pensando en esto que decía Agustina, que algo de esto parece volver a estar en discusión o en agenda, van a ver que nosotros dividimos la materia, que es sumamente... la criminología o las criminologías son tan diversas, tan complejas. Nosotros, a los fines prácticos y también siguiendo un poco un texto de Ignacio Anitúa, lo dividimos en 4 módulos, en 4 grandes escuelas o bloques de pensamiento, que algo comparten, algo dejan por dentro y algo dejan por fuera, ¿sí? Quizás al interior de cada escuela hay varias teorías distintas que no todas coinciden entre sí, pero comparten algún núcleo central, ¿no? Eso más en términos epistemológicos. Y en estas 4 grandes escuelas que hemos dividido la materia, está la escuela clásica o la ilustración, que es este primer encuentro. La próxima semana va a ser la escuela positivista, que va a retomar ahí sí puntualmente el trabajo de Lombroso y sus discípulos. Luego la escuela estructural funcionalista. Y por último la escuela crítica, las teorías críticas y el interaccionismo simbólico. Cuando terminemos el curso esto van a ver que algo de cada escuela todavía está vigente, ¿sí? No es que cada escuela reemplaza a la anterior y la da por tierra, sino la complejidad hace que sigan como una suerte de capas geológicas que una se superpone a la otra, pero están todas. Cuando uno hace una calicata en geología, que es un corte transversal, encuentra todas las capas que coexisten. Bueno, un poco en criminología pasa eso. Surge una escuela que después surge otra, pero no es que la reemplaza completamente, sino que algo de todo eso sigue coexistiendo. Y eso es lo que le agrega aún mayor complejidad a esta ciencia o a esta disciplina o a estas criminologías, que todavía muchas de esas características siguen vigentes. Para tenerlo en mente a medida que vayamos avanzando, que algo de cada escuela nos va a parecer actual. ¿Sí? Y cuando escuchamos los argumentos de cada una de las escuelas, parecen bastante sensatos todos, pero después viene otra que dice otra cosa totalmente distinta y también nos va a parecer sensato. Y eso es lo más paradójico de esto, que todos algo, parece que tuvieran algo de razón y no hay ninguna que termine como resolviendo todo el dilema de la cuestión criminal o explicando por completo cómo se genera el delito y cómo debería tratarse. Ese era un poco el comentario para unir un poco los dos comentarios de Agustina y de Carla. Sí, y otra cuestión importante también es que un poquito lo vamos a ver, pero no mucho, digamos, es que, lo vamos a discutir un poco, pero superficialmente, es el impacto que tiene cada una de estas nociones teóricas, de estas criminologías. Es Anitúa el que llama criminologías, porque dice que no hay una criminología. Y mientras que algunos autores te van a decir, no, la criminología es una ciencia completa, social, Anitúa te dice, no, la diversidad que tenemos, digamos, hace que no podamos llamar que es una sola. Pero lo importante es que cada vez que surgen ideas, los impactos son diferenciales. No es que la sociedad se impacta en forma global con la nueva idea. Esa nueva idea llega a algunos puntos y a otros puntos no. En algunos tiene resistencia, en otros tiene permeabilidad. Por ejemplo, vamos a ver la clase que viene, las teorías
Vamos a arrancar con las lombrosianas, pero vamos a profundizar en las de Ferri, por ejemplo, que es discípulo de Lombroso. Y lo que vamos a ver es que en Argentina, en el penitenciarismo argentino, el positivismo caló hondísimo y no caló en la justicia penal. Digamos, uno ve el Código Penal y el Código Penal tiene algunas manchitas del positivismo, alguna manchita que otra, mientras que la estructura básica del penitenciarismo argentino es positivista y es profundamente positivista, tan profundamente positivista que los mismos actores que se dicen en contra del positivismo muchas veces están reproduciendo esa organización simbólica y pragmática del positivismo. Y eso es súper interesante, porque muchas de estas cosas son inconscientes. Las cosas que hacemos diariamente son bastante inconscientes. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos es que estas clases, primero, les sirvan para avanzar en su carrera judicial, pero además que les permitan, si es posible, y estaríamos muy contentos, de alguna manera ser conscientes de sus propias prácticas, hacerse consciente del sentido que tiene cada una de las prácticas que hacen, porque normalmente los que nos pasan, nos ha pasado a todos, es entrar a trabajar en un lugar, aprender el trabajo desde la cultura institucional, y cuando nos preguntan por qué hacemos ciertas cosas, y las hacemos porque nos enseñaron así y porque siempre se vinieron haciendo así. ¿Sí? Entonces, no tenemos la capacidad de pensar y digamos, qué es lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Eso es básicamente la propuesta que les damos, porque por eso les decimos que la teoría es importante. Digamos, porque detrás de nosotros hay un marco de justificación de cómo hacemos y por qué hacemos las cosas. Y es importante tenerlo claro uno, ¿sí? Eso es importantísimo, a mi entender, ¿no? Bien. Profesor, a mí me Sí, gustaría aportar algo. sí, sí. Pensando desde la práctica, ¿no? ¿Cómo repercute en el día a día en un proceso penal, por ejemplo? Desde el momento en que pensamos la criminalización primaria, la secundaria, a la hora de la selección de determinadas personas, cómo esas personas se introducen, los criterios con los que uno investiga muchas veces según por ejemplo, algún criterio fiscal, algún agente fiscal en especial, si vamos a criminalizar determinadas conductas, si vamos a continuar con la investigación, si vamos a imputar, si no, luego después en otra etapa procesal, cómo se analiza el tema de la culpabilidad, la etapa de ejecución, y vos vas viendo cómo se van utilizando diferentes teorías criminológicas a la hora de resolver o utilizar determinados institutos, por ejemplo, las medidas de coerción. Me hizo acordar mucho, bueno, esta clase obviamente, la escuela clásica, cómo se utiliza la proporcionalidad, la mensura a la hora de las prisiones preventivas. Bueno, y que no se utiliza lo mismo para cuando una persona está condenada y ya está, digamos, sea de ejecución condicional o cumplimiento efectivo, cómo operan otros actores y cómo se utilizan otras teorías distintas y ahí cómo se ve reflejada en la práctica. Sumamente relevante. Claramente uno lo hace desde determinadas posturas teóricas y tiene un reflejo en la realidad muy práctico. Son efectos muy claros. Jueces de ejecución con determinados criterios, sean más bondadosos, menos bondadosos, según el castigo de la persona, es muy notorio. Eso quería aportar. Sí, sí, perfecto, sí. Una cuestión súper importante, porque digamos, en toda práctica hay pluralidad de teoría, digamos. Es la forma en que justificamos las cosas que hacemos. Todos los ámbitos tienen esta pluralidad. Pero lo importante, digamos, por un lado es que no se acepte esa pluralidad, digamos, simplemente porque es una idea diferente, o que no se acepte porque la tomamos como un mito básico para trabajar desde ahí, sino que se empiecen a pensar en qué es lo que estamos haciendo y cuál es, no solo cuál es el sentido, sino qué es lo que ocurre después de que lo hicimos, es decir, cuáles son los alcances. ¿Por qué te digo esto? Porque todos tenemos una idea de cómo hacer las cosas, pero nadie evalúa qué es lo que pasa después que las hacemos. ¿Sí? Y eso yo creo que es algo importantísimo que tenemos que en algún momento poner en juego, porque digamos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que la prisión funciona? O digámoslo de otra manera, ¿cuántos de ustedes creen que la persona rehabilita
voy a usar una palabra, un término, no inocentemente, rehabilita a las personas que han sido condenadas. Aunque sea que me digan que sí, alguno que me diga que sí. El porcentaje es ínfimo y tiene mucho que ver, y esto está mal capaz de decirlo, pero tiene que ver mucho con la cultura, la familia, cómo se generó sobre las bases de la... yo cuando he trabajado en penal he notado que vamos a dar un porcentaje, pero de 10, 0,5, perdón, de 10 personas, 0,5 se podían integrar nuevamente porque su experiencia dentro de lo que era el servicio penitenciario o lo que era la reclusión los había perjudicado mucho. No solo psíquicamente, sino cómo se comportaban ellos al salir y cómo eran, ¿cómo le puedo decir? Escrachados, más que nada en los lugares chicos, por la misma sociedad. Entonces, mucho ayudaba el contexto social y familiar para que tengan una buena introducción nuevamente a la sociedad. Es muy difícil, por mi experiencia. Hablo de lo mío. Bien. Esta idea... Sí, ¿quién? Ay, perdón. Agustina. Sí, dale. No, Agustina. yo en lo particular considero que es súper negativo. No creo que realmente haya todas estas teorías positivas de la pena que vemos también un poco en la escuela clásica y que se reflotan constantemente a la hora de los procesos penales. Creo que el sistema penitenciario para nada está siendo un sistema donde se trabaje desde la resociabilización. Eso básicamente por un montón de cuestiones, digo, no solo es el sistema, sino hay todo un aparato estatal que no diseña políticas públicas y que hay una sociedad que lo único que trata de imponer constantemente es el castigo y una pena privativa de la libertad, es la cárcel, o sea, uno comete un delito, independientemente de cuál delito sea, el castigo debe ser la cárcel. Y creo que a la hora de poder gestionar el tema de los conflictos que suceden en determinados fenómenos sociales, creo que para mí es importante poder empezar a analizar que ya hay bastante teoría también sobre eso, sobre justicia restaurativa, sobre formas también de poder resolver el conflicto, no pensando tanto el castigo como única solución al conflicto. Creo que esas podrían ser otras alternativas a poder seguir pensando que la persona que comete el delito, la única respuesta a eso sea el castigo o una pena privativa de la libertad. Inclusive me ha pasado cuando he solicitado medidas de morigeración de la prisión preventiva y he podido que no solo esté en su caso, tal vez en una institución, como por ejemplo que trabaje sobre el consumo problemático, porque obviamente el sistema penitenciario no trabaja con personas que tal vez tengan algún padecimiento de algún consumo. Sí he logrado que haya otro tipo de trabajo un poco más integral, interdisciplinario, pero por fuera del sistema carcelario, no estando adentro. Y eso sí ha sido positivo, pero por lo general no, creo que no, para nada. Estás muteado. Sí. Perdón. ¿Querés dejar de compartir? Así se ve... bueno, dale. Mejor, así se ve mejor la... Mirá, el comentario, sí, estoy totalmente de acuerdo que no se obtiene el objetivo que plantea la ley de ejecución penal, que es el de la adecuada, no habla de rehabilitación, sino habla de una adecuada inserción social, por lo menos la ley 12256. El servicio penitenciario tiene un establecimiento que es la unidad 18 de Gorina, acá en La Plata, destinada para trabajar con problemáticas de adicción, pero es una capacidad sumamente acotada. Pensar que el servicio tiene hoy en día unos 55.000 personas detenidas y esta unidad específica debe tener 600, 800 con sobrepoblación inclusive. Así que... Sí, porque tiene capacidad para 400. Sí, debe haber 600, 700, no sé si un poco más también. Después lo puedo buscar para la semana que viene. Pero tiene 55.000 personas alojadas, de las cuales, si vamos a tirar al aire, al menos la mitad debe tener alguna problemática vinculada al consumo. Así que es súper acotada y bueno, y creo que casi que no está en discusión que no se obtienen los objetivos o no se alcanza el objetivo de la
adecuada inserción social. Porque también, como decía Fabián, todos los conceptos resocialización, rehabilitación también tienen una connotación ahí teórica, que sobre todo lo vamos a ver en el próximo módulo, ¿no?, con la escuela positivista, que parte de esos rehabilitación tienen que ver con algunas concepciones más de índole positivista. Quizás resocialización está ahí medio con un pie en una escuela y un pie en otra escuela, que puede ser la escuela funcionalista, pero bueno, todavía no nos vamos a adelantar mucho, si no vamos ahí enroscando, nos vamos a ir confundiendo de entrada, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso les había comentado que no era. Según lo que estaba comentando usted, creo que parte de la base de que no esté funcionando un servicio penitenciario es esta cuestión de sobrepoblación, porque no se puede aplicar todo lo necesario a la persona en lo básico, que es tratarlo como persona. Ya una sobrepoblación hace que no sea digno la dignidad mínima de una persona, porque no tenemos que perder el concepto que es una persona, porque todos consideran que el que es un delincuente es perdón la expresión que voy a hacer, pero es un animal que va a una jaula y ahí va a ser domado para volver a entrar. Pero no se... Perdón por lo que digo, pero es algo que yo lo veo estás adelantando y lo he tenido... al encuentro de la semana que viene. Esto que decís vos, en otros términos, está planteado por otros autores. No hablan de términos de animal, pero bueno. Fue muy exacerbado, pero... No, pero casi. Pero es muy cercano, es muy cercano a la idea de otros autores. No es que te estés muy lejos. que no es la idea de la escuela clásica que vimos hoy. Claro. Para diferenciar cuáles son las distintas concepciones de cada escuela. Para la escuela clásica, el delito no es más que la violación del contrato social, es un hecho racional cometido por hombres racionales que deciden voluntariamente violentar una norma. Entonces tienen que ser castigados a los fines de, primero, de ser conscientes de que si ellos violentan la norma van a tener un castigo, y también como efecto ejemplificador para los otros. Diciendo, bueno, mira, si vos violentas una norma vas a ser castigado como fue castigado esta otra persona. Pero siempre dentro de una concepción de hombres racionales, ¿sí?, que deciden voluntariamente quebrantar una norma o no. Otras escuelas, como vamos a ver la semana que viene, no consideran que todos los hombres son racionales. Es más parecido a lo que decía vos, Carla, con otros términos, pero bueno, no consideran que todos los hombres tienen el mismo nivel de racionalidad. Y son concepciones distintas que explican la criminógenis. Sí. No. Una de las cuestiones es que, digamos, respecto a esto, que yo tiré, digamos, de la cárcel, si funciona, si no funciona, qué sé yo, digamos, es algo que los van a tener todas las escuelas. Hay escuelas que van a decir que por qué no funciona, otras le van a decir por qué sí funciona, para qué sirve, para qué no sirve, y hay otras que les van a decir, miren, esto no funciona y no sirve. ¿Sí? Cada escuela va a tener su propia idea, y ustedes seguramente en la secuencia que vamos a ir viendo estén más afín con una que con otra. ¿Sí? Eso les va a surgir naturalmente. A nosotros no nos preocupa qué afinidad tengan con qué escuela. Nos preocupa que sepan qué es lo que dice cada escuela, y nos interesa que de alguna manera ustedes se sientan cercanos o identifiquen esa cercanía con alguna escuela para entender cómo están pensando las cosas. Porque eso genera modificaciones en las prácticas. Si uno entiende cómo está pensando, también se modifica en la forma de actuar ante el mundo, de su trabajo y ante todo. Entonces eso también es súper interesante. Pero cada vez que encuentren un término... Sí, quería hacer una consulta para ver si... acá, Carolina. Para ver si entendí bien la perspectiva por ahí de la escuela clásica, y conforme a lo que yo pienso en la realidad actual, que por ahí parecería como que se aleja, digamos, a ver si es que entendí bien. Teniendo en cuenta de que todos los hombres son racionales y eligen cometer ese hecho, se deja de lado la consideración para estas escuelas clásicas de un montón de factores externos que puedan influir, qué sé yo, como lo que pasa en la actualidad, el consumo, la crianza, y bueno, que pueden llegar a afectar esa racionalidad. O sea, estas escuelas no toman en consideración ninguno de esos factores. Claro. Esa perspectiva por ahí de la escuela clásica es así. Sí. Es que tienen un ideario, digamos,
caen en las trampas de su propio ideario de que, digamos, de que el sistema funciona de tal manera que todos son iguales ante la ley y el Estado garantiza la felicidad de todos de la misma manera. ¿Se entiende esto? Es casi, digamos, en su letra diríamos que es casi un comunismo la escuela clásica, más que una escuela liberal. Claro. Cuando uno la lee, dice esto es un comunismo, pero en realidad la realidad no funciona así. Es como vos decís, digamos. Sí, la escuela clásica quizás peca de ingenuidad en ese sentido. También hay que pensarlo en el contexto donde fue promulgada, que Claro. es mitad del siglo XVIII, y también en clara intención de separar al Estado de la cuestión monárquica, como de esta suerte de ilustración, no solamente en las artes, etcétera, sino también a nivel legal. Y en ese esfuerzo por separar justamente la cuestión legal de la monarquía, bueno, también comete estos errores de dar y pensar que la ley es para todos igual y se aplica para todos de la misma manera y que todos están en iguales condiciones ante la ley. ¿Sí? Cosa que después con el tiempo vamos a ir viendo que no, eso no era así. Pero también hay que pensar en el esfuerzo ese de desprenderse y de quitarle ese poder a la monarquía. Ahí comete esos errores de ingenuidad. Sí, y acá les aclaro algo que digamos que es súper importante que lo tengan en cuenta, que las teorías son ideología, ¿sí? Cualquier teoría, digamos, hasta de la física, que si sube esto es matemática, es ideología. Y tiene las ventajas y las desventajas de cualquier ideología, ¿sí? Esto lo van a notar no solo en las escuelas digamos, de la criminología, en cualquier escuela ocurre lo mismo, de cualquier disciplina, de cualquier, digamos. Al ser un marco ideológico, se está hablando del deber ser, del ideal, de un montón de cuestiones, pero después uno se encuentra con la realidad y al final en la realidad uno termina usando un poco de cada cosa, porque sabe que no hay una que le salve, no hay un salvavidas teórico que te permita decir, bueno, yo miro desde esta matriz y ya la tengo clara. Es bueno. Por eso es importante también ver y discutir todo esto, porque esa discusión es la que a uno le va aclarando más o menos dónde quiere estar parado. Bien, ya estamos casi sobre la Ya hora. estamos casi al final. Sí. Hay dos lecturas para este módulo que están ahí en el programa. Una es de Rousseau, el contrato social, y el otro el Tratado de los delitos y las penas de Beccaria. Y además les recomendamos que hay unos controles de lectura, que son unos ejercicios para ustedes ir llevando esto, bueno, justamente el control de las lecturas. Y esos ejercicios son de autocorrección, pero esas notas no nos llegan a nosotros ni a la escuela judicial. Así que son ejercicios individuales para que ustedes vayan practicando de alguna manera y luego el examen final tiene la misma modalidad que estos controles de lectura. ¿Sí? Es el mismo sistema con otras preguntas. Así que está bueno para ir practicando y si se equivocan no pasa nada porque eso no lleva ninguna nota ni nada, son ejercicios nada más. Sí, les permite ir adaptándose al formato del examen. Bien. Bien, bueno, ya estamos sobre la hora y creo que nos van a echar. Bueno, les agradezco muchísimo las discusiones, digamos, porque esto es fundamental para avanzar, digamos. Les agradecemos la paciencia también, digamos, porque bueno, esto también es paciencia y la voluntad de discutir, que está buenísimo. Y nos estaremos viendo entonces la semana que viene, ¿sí? Cualquier duda que tengan, también pueden, digamos, hacerla llegar. eh, y si no, se la guardan para la clase que viene. La anotan y la traen y no hay ningún problema. La volvemos a rever y de paso nos permite comparar un poco la nueva visión del positivismo con esta anterior, si tienen alguna pregunta, y vamos cerrando un poco los temas. Bien, muchísimas gracias y hasta el jueves. Nos vemos. Hasta el jueves. Bueno, hasta muchas luego. gracias. Gracias, hasta la Hasta el próxima. jueves. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, hasta No, luego. gracias a ustedes. Chao, hasta luego.
Ahí quedó alguien. Han quedado algunos. Sí. Sí, quedó alguien conectado. Bueno, igual ya se va a cortar, seguramente. Supongo que se corta, sí. Bueno, salimos. Bueno, bárbaro. Nos vemos. Bien, nos vemos. Chao, chao.